Después de que mi padre muriera cuando tenía 19 años, la rabia que sentía hacia mi madre nunca desapareció. Pasaron 5 años, tenía 24, pero esa rabia sigue dentro de mí, como si despertara de nuevo cada mañana. Mi madre, Jacinta, es tan egoísta. Nunca pensé que mereciera a mi padre, incluso cuando él estaba vivo. Ahora que se haya casado con Iker, eso realmente me vuelve loca. Iker tiene 34 años y mi madre 43. Él es 9 años menor que ella. Es joven, atractivo, siempre educado. Solo estar en una habitación con él se siente diferente. Tal vez ahí es donde realmente nace mi frustración. ¿Cómo alguien como mi madre puede casarse con alguien como Iker? ¿Realmente podría ser él quien la haga feliz? Sí, tal vez. ¿Pero mi madre realmente merece ser feliz con él? No, nunca. Cuanto más observo a Iker, más confundida me siento. Sus gestos, su forma de hablar, incluso el sonido de su risa, es como si hubiera debido conocerlo antes. Pero eso no es lo que me molesta. Lo que realmente me molesta es que ni siquiera puedo imaginar un vínculo entre él y mi madre. Cuando él está cerca, mi madre simplemente parece no pertenecer a la habitación. Pero yo... Cuando hablo con Iker, todo es diferente. Nos llevamos tan bien. Nuestro sentido del humor, la forma en que hablamos... A veces incluso siento que estamos pensando las mismas cosas. Y ese sentimiento me asusta. ¿Sabes? Hay algo en Iker. Es algo que no puedo describir del todo, pero está creciendo dentro de mí. No sé exactamente qué es, pero sé hacia dónde se dirige esta historia. Y ese pensamiento me asusta y me emociona al mismo tiempo. Al principio pensé que lo que sentía eran solo emociones simples. Tal vez un pequeño enamoramiento, algo de admiración, pero pensé que pasaría, hasta que las cosas que ocurrieron durante las vacaciones pusieron todos mis pensamientos patas arriba. En ese momento supe que todo iba a tomar una dirección completamente diferente, pero estaba a punto de entrar en ese camino sin retorno. No olvides suscribirte a mi canal, para que pueda traerte más historias reales fascinantes como esta. Además, no olvides ver y darle like a este video hasta el final, porque esta historia va a ser increíblemente interesante. La cena estaba, como siempre, rebosante del interminable entusiasmo de mi madre. Jacinta era una verdadera amante del placer, y esta cualidad se volvía especialmente obvia cuando se trataba de vacaciones. Ahora estaba tratando de convencer a Iker de irse de vacaciones. «Iker, no hemos tenido unas buenas vacaciones en años», dijo Jacinta, mezclando su ensalada con el tenedor. Sería bueno para los dos. Además, a Elvira le vendría bien un cambio de aires. Iker, con su habitual actitud calmada, se encogió de hombros y dijo: «Estoy en un periodo ocupado, Jacinta. Podemos pensarlo cuando las cosas se calmen un poco, pero mi madre no se rendía fácilmente. Siempre hay algo ocurriendo, pero la vida pasa, mi amor, solo por unos días. Por favor, te lo ruego», insistió. Yo estaba sentada a un lado, observando en silencio la insistencia de Jacinta sobre las vacaciones. Lo que decía me parecía un poco exagerado, incluso gracioso, pero también me intrigaba. La idea de unas vacaciones no solo sonaba bien, de alguna manera parecía una oportunidad extrañamente tentadora. Pensé para mí misma: me despertaré completamente sin saber lo que va a pasar en estas vacaciones. Con una leve sonrisa. Tenía curiosidad por ver qué diría Iker. En ese momento, Iker me miró y luego giró tranquilamente hacia Jacinta diciendo: «Bueno, entonces planifiquémoslo. Si puedo ajustar algunas cosas, podemos escaparnos por unos días». Realmente no me importaba la emoción de Jacinta, ni que Iker estuviera de acuerdo con todo lo de las vacaciones. Pero había un pequeño revuelo dentro de mí, como si pudiera sentir que se acercaba una tormenta. No lo entendía del todo en ese momento, pero sabía que algo estaba a punto de cambiar. Jacinta, con su habitual egoísmo, empezó a presionar con sus planes para el fin de semana.
Aunque sabía que Iker estaba ocupado con el trabajo, seguía insistiendo. «Estas vacaciones son tan importantes para todos nosotros. No quiero posponerlas. Necesitamos irnos en una semana». Iker dudó al principio, pero no pudo soportar la presión de Jacinta y finalmente dijo: «Está bien, de alguna forma lo resolveremos». Me sorprendió lo fácilmente que cedió y sacudí ligeramente la cabeza. Añadí: «Para mí no hay problema, puedo ajustarme». Mientras la conversación aún continuaba, me levanté y fui a la cocina. Saqué una botella de vino del refrigerador y comencé a servir 2 copas. Este tipo de discusiones siempre me aburrían y refugiarme en la tranquilidad de la cocina se sentía algo relajante. Justo cuando estaba llenando las copas, escuché los pasos de Iker detrás de mí. Inclinándose ligeramente sobre mi hombro, preguntó: «¿De verdad quieres estas vacaciones, Elvira? ¿Significan algo para ti?». Su voz tenía una curiosidad sincera, suave y cálida. Por un momento me sorprendí. Lo miré y era imposible ignorar la expresión cálida en su rostro. Con una sonrisa un poco avergonzada y tensa, dije: «Sí, creo que sí. A veces un cambio de escenario hace bien, ¿no?». Iker se apoyó contra la encimera, mirando la botella de vino. «¿Entonces, puedes servirme una copa también?», preguntó. No dudé, llené rápidamente una copa y se la entregué. Nuestras manos se rozaron sin querer. Cruzamos miradas y sentí que ese breve momento significaba más que una simple cortesía. La atmósfera había cambiado. La cocina se sentía diferente ahora. La conversación simple se había transformado en una intensidad silenciosa. Mientras bebíamos de nuestras copas de vino, el silencio entre nosotros se profundizaba, pero no era incómodo. Después de un rato, Iker dejó su copa sobre la encimera. «Supongo que tendré que hacer algunos arreglos de trabajo para mañana», dijo, aunque su tono aún tenía un matiz pensativo. Solo asentí con la cabeza, pero por dentro sentía mucho más que eso. Esa noche supe que algo había cambiado. Había una tensión oculta en el silencio, y esa tensión se sentía como la primera señal de una tormenta que se avecinaba. Cuando nuestras copas de vino quedaron vacías, ambos nos retiramos a nuestras habitaciones, pero mis pensamientos me mantuvieron despierta hasta muy tarde en la noche. Estaba confundida, mis sentimientos estaban completamente mezclados. El comportamiento amable y considerado de Iker era normal que fuera así de atento, pero ¿por qué estaba actuando así? Era tan inusual, estaba luchando por entenderlo. Había algo que no podía nombrar, pero ¿qué era? ¿A qué apuntaba? La inquietud dentro de mí seguía creciendo, y todo el momento, era simplemente demasiado complicado. Cuando finalmente llegó el día de las vacaciones, sentí que algo estaba a punto de explotar. La presión de Jacinta por las vacaciones me había puesto aún más ansiosa. Llevaba repitiendo lo mismo durante una semana, pero de alguna manera habíamos aceptado. Iker, con su habitual cortesía, había aceptado sin protestar, y eso también me parecía extraño. Podía sentir que algo estaba cambiando dentro de mí, pero no podía entender qué. Estaba tan enredada en la confusión que todo parecía superponerse. Cuando salimos a la carretera, todos estaban en silencio en el coche. Iker y Jacinta conversaban en los asientos delanteros, pero yo solo miraba por la ventana, ahogándome en mis propios pensamientos. Con cada minuto que pasaba, la confusión dentro de mí se hacía más profunda. No podía entender del todo lo que estaba sintiendo, pero había algo claro. Algo estaba a punto de cambiar en este viaje. Cuando llegamos al resort, nos separamos para instalarnos en nuestras habitaciones. Jacinta e Iker se quedaron en la habitación de al lado, y la mía estaba un poco más lejos, así que estaba sola. En cuanto entré a mi habitación, un silencio inquietante me recibió. Era como si en ese momento todos mis pensamientos y sentimientos se fusionaran con ese silencio, haciéndome sentir aún más aislada. Me acomodé y caminé hacia la ventana para mirar afuera.
pero la paz del interior no ayudó a calmar el caos en mi mente. Por un lado, estaban los planes de vacaciones de Jacinta, por el otro, el enfoque amable de Iker. Tenía 1000 preguntas corriendo por mi mente, una mezcla de inquietud y algo que se agitaba en lo más profundo de mí. No sabía lo que iba a pasar, pero podía sentir que algo estaba a punto de explotar. Y de alguna manera, todo empezó aquí, en estas vacaciones. En el primer día del viaje, todos estaban relajándose bajo el sol junto al mar. Jacinta empezó a tomar el sol de inmediato, mientras que Iker prefirió meterse al agua. Me uní a ellos. La frescura del mar me ayudó a relajarme un poco en el clima caluroso, pero los pensamientos que no dejaban mi mente seguían ahí. Las acciones de Iker, sus gestos amables, cada pequeño detalle estaba despertando algo dentro de mí. Su cuerpo, su postura. Me afectaban, lo sabía, pero no podía entender del todo lo que estaba pasando. Aunque estuviéramos tan cerca, la distancia entre nosotros nunca parecía reducirse. Iker estaba nadando en el mar y mientras observaba los músculos de su cuerpo, no era difícil notar qué hombre tan impresionante era. Que Jacinta estuviese a mi lado solo hacía que esa extraña distancia entre nosotros se sintiera más real. Los ojos de Iker ocasionalmente se desviaban de mí, como si estuviera buscando otra cosa. Rápidamente giré en otra dirección, intentando reprimir la confusión dentro de mí, pero en ese momento fue como si todo se hiciera más claro. No sabía exactamente lo que estaba sintiendo, pero las cosas estaban cambiando. Las miradas de Iker hacia mí fueron las primeras señales de todo esto. Al final del día, el silencio en la playa se había vuelto aún más inquietante. Mientras yo estaba en el agua, Iker me miraba de vez en cuando, con un lenguaje corporal que parecía estar evitándome. Estas cosas hacían que la situación fuera aún más complicada para mí. Jacinta aún pensaba que todo estaba normal, pero yo podía sentir que algo estaba a punto de cambiar. Esa noche, todo iba a cambiar. Cuando decidí irme a la cama, el sueño no llegaba. Me dolía la cabeza y mi mente estaba llena de todo tipo de pensamientos complicados. Ni siquiera sabía lo que estaba haciendo. Encendí las luces de la habitación y decidí beber un poco de alcohol. Después de unas cervezas, todo comenzó a volverse más borroso, pero eso tampoco ayudó. El alcohol no me estaba relajando. Solo hacía que mi mente estuviera aún más enredada. Había bebido tanto que me costaba mantenerme en pie. Cuando regresaba a mi habitación, mis pasos eran inestables. Mientras intentaba abrir la puerta, Iker salía de su habitación en ese momento. Sus ojos mostraban un poco de sorpresa, como si me hubiera encontrado en una mala situación. «Elvira, ¿estás bien?», preguntó, y el tono de su voz me estremeció aún más. En ese momento, estaba luchando por mantenerme entera. «He bebido un poco de más, estoy bien», dije, pero él podía oír el temblor en mi voz. Iker se acercó, tomó mi mano y empezó a llevarme a mi habitación. Con cada paso, la distancia entre nosotros se reducía. Podía sentir que algo estaba a punto de comenzar, pero aún no podía entender estos sentimientos. No sabía lo que iba a pasar, ni cómo iba a pasar. Solo sabía que algo estaba a punto de cambiar. Cuando llegamos a la habitación, sus ojos sobre mí, incluso el silencio entre nosotros me provocaba escalofríos. Cuando entramos en la habitación, sentí las manos de Iker en mi hombro y su mirada concentrada me atravesó. Era como si se hubiera dado cuenta de que yo quería decir algo. Después de un momento de silencio, Iker me miró a los ojos y dijo: «Elvira, parece que quieres decir algo. ¿Pasa algo?». Con sus palabras, todas las emociones complicadas que sentía explotaron de repente. Sin siquiera entender lo que estaba diciendo, simplemente dejándome llevar por el impulso dentro de mí, solté: «Jacinta, mi madre». Mi voz temblaba, mi corazón latía con fuerza. «Ella no te merece. Es egoísta, insensible. ¿Y tú? Tú eres todo lo contrario. Eres tan diferente», dije, y en cuanto las palabras salieron de mi boca,
sentí de repente que todo en mi mente colapsaba. Iker me miró con asombro. Sus ojos se abrieron un poco. «Elvira», murmuró, pero antes de que pudiera entender lo que estaba pasando, de repente me encontré justo frente a él. Mis sentimientos estaban fuera de control. Mi corazón latía con fuerza, y sin pensar, di un paso hacia él y lo besé. En ese momento sentí que todo cambiaba de golpe. No sabía exactamente cuáles eran mis sentimientos, pero me di cuenta de que ahora todo era diferente. La mirada sorprendida de Iker y su reacción solo hicieron que las cosas fueran más complicadas para mí. Pero después de ese beso, no había marcha atrás. La mirada de sorpresa de Iker desapareció un momento después. Puso su mano en mi cintura y se acercó un poco más. Antes de que pudiera procesar lo que estaba pasando, me encontré en sus brazos. En ese instante, todo parecía desaparecer. Todo, cada sentimiento, cada pensamiento. El calor de Iker me hizo darme cuenta de cuánto lo deseaba, sin importar nada. Me acerqué aún más a él, con el corazón latiéndome en los oídos. Mientras las manos de Iker recorrían mi cuerpo, todos los muros dentro de mí empezaron a derrumbarse. En ese momento solo existía él, sus ojos, el calor de sus labios. Me perdí. Más allá de todo, solo lo sentía a él. Deslizó su mano más abajo por mi cintura, sus dedos siguiendo mi piel. En ese momento, todo se sentía tan correcto. Mi mente era un desastre, mis emociones estaban enredadas, pero en ese instante todo estaba claro. Con Iker, aunque solo fuera por un segundo, olvidé la realidad. Todo estaba ocurriendo tan rápido, pero se sentía tan natural. La agitación dentro de mí crecía, pero no podía detenerla. Iker, como si hubiera estado esperando este momento, se acercó más. Mientras sus labios buscaban los míos, me di cuenta de que todo estaba a punto de volverse aún más íntimo. Esa noche, con Iker, todo se sintió como un torbellino ardiente e intenso. Todo había sucedido tan rápido que ni siquiera había podido procesar la realidad del momento. Finalmente, cuando todo se calmó y cayó el silencio, solo quedó la oscuridad. Pero esa oscuridad no me asustaba. El cuerpo de Iker junto al mío y la paz que sentía calmaban todo el caos. En ese instante, el tiempo se detuvo. Todo estaba borroso, pero de alguna manera se sentía bien. Todo parecía haber encontrado su verdad. Cuando abrí los ojos con la primera luz de la mañana, me di cuenta de que Iker no estaba a mi lado. Una ligera brisa se deslizaba por la ventana. Me senté lentamente, escaneando la vasísima de nuestra habitación, tratando de averiguar a dónde había ido Iker. Miré alrededor y finalmente lo noté. Una nota. Había una sola frase escrita. Tuve que ir con Jacinta. Te amo. En ese momento, ni siquiera sabía lo que sentía. Por un lado, me ahogaba en la tristeza y por otro, estaba abrumada por la confusión. ¿Qué acababa de pasar? Después de todo con Iker, esa única frase que me dejó en la mañana me hizo cuestionar el sentido de todo. ¿Qué estaba pasando? Mientras me hacía esa pregunta, sentía que la avalancha emocional dentro de mí me ahogaba. Mis ojos se desviaron hacia el espejo en la pared. Una parte de mí seguía pensando en la noche, mientras la otra parte se preguntaba qué se suponía que debía hacer esa mañana, sin saber lo que venía. Mi cabeza era un caos, mi cuerpo todavía sentía su presencia, pero él estaba con Jacinta. ¿Qué significaba eso? Quería regresar, perderme en la tormenta que esta relación había causado. Pero aún podía huir. Di un paso, pero la indecisión dentro de mí me detuvo. Por un lado había paz y por el otro inquietud. Mi mente estaba llena de preguntas, llena de porqués. La huella que Iker había dejado en mí ya no estaba. Pero la paz de esta mañana no evitaba que sintiera el caos dentro de mí. ¿Qué debía hacer? ¿Volver a verlo? ¿Qué pasaría cuando él no estuviera cerca? En ese momento, me di cuenta de que la mayor batalla estaba dentro de mí. ¿Cuánto más podría seguir así,
¿Podría esta relación sacudir de repente el mundo que él compartía con Jacinta? ¿Realmente lo amo? ¿O esto es solo una pasión pasajera? Con cada segundo que pasaba, me perdía más en este lío que no paraba de crecer. Mis ojos volvieron a perderse en el exterior a través de la ventana, y el mundo afuera estaba en silencio por un momento. En ese instante me di cuenta de que, pasara lo que pasara, algo había cambiado, y tal vez ya no había vuelta atrás. Pero no había respuesta sobre lo que vendría después. En mi mente solo había siluetas de todo. Todas estaban borrosas, todas inciertas. Si has llegado hasta aquí, puedo decir que estás enganchado a la historia. Y créeme, esto es solo el comienzo. Hay mucho más por venir y no querrás perdértelo. Tu apoyo realmente significa el mundo para mí. No olvides presionar el botón de seguir y activar las notificaciones para que seas el primero en lanzarte a la próxima aventura salvaje. Juntos haremos que este viaje sea aún mejor, y todo es gracias a ti.